Cuando en un proyecto de desarrollo urbanístico no se tengan definidas las características de las edificaciones, las dotaciones podrán calcularse multiplicando el área total de la parcela por un factor K, de litros día por metro cuadrado, equivalente al porcentaje del área bruta de la construcción, expresado en porcentaje dividido entre 10. ¿Cuál sería ese factor K? Dice una nota. Las dotaciones de agua antes señaladas corresponden a consumos por usos domésticos exclusivamente. Las dotaciones de agua necesarias para satisfacer los consumos correspondientes a riego de jardines, áreas verdes, eh, instalaciones y servicios anexos a las edificaciones, restaurantes, bares, lavanderías, estacionamientos, cubiertos, piscinas, oficios, comercios, lavados de carros, etcétera, 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 se calcularán adicionalmente de acuerdo con lo estipulado por cada caso en el presente, en los siguientes capítulos. Pero vamos a determinar el factor K. Eso equivale al porcentaje del área bruta de construcción. Acuérdense lo siguiente, que para ustedes poder construir una edificación o un conjunto residencial, ustedes tienen que destinar una serie de áreas dentro de esa parcela, ¿verdad? Hay un área que está destinada para hacer las viviendas, hay un área que está destinada para la vialidad de las viviendas, de esas viviendas, hay un área que está destinada para las áreas verdes de esas viviendas, ¿ok? Esas áreas que originalmente están destinadas, a grosso modo, que son las pautas que nos dan las alcaldías, después de indicarnos cuáles son los retiros correspondientes, esas áreas es lo que nosotros llamamos las áreas brutas. ¿Ok? ¿Cuándo pasan a ser áreas netas? Cuando nosotros ya tenemos diseñada la edificación, y acuérdense que dentro de una edificación, pues nosotros tenemos áreas que son destinadas al uso común y lo que corresponde a los apartamentos en sí. ¿Okay? Entonces, esas áreas ya serían áreas más calculadas, más detalladas, que serían las áreas netas. El área bruta es el área general. Entonces, esa área general, de área bruta, es lo que nosotros, expresada en porcentaje, dividida entre 10. Eso es lo que sería el factor K. Esa división de esa área bruta expresada en porcentaje dividido entre 10. Eso es lo que nosotros le tenemos que multiplicar al área total, ¿verdad? De la parcela. O sea, la tendríamos que adicionar a través de una multiplicación para poder determinar cuál va a ser el volumen de agua que nos tiene que dejar el organismo para que cuando nosotros construyamos o sí, hagamos la construcción de ese complejo urbanístico, nosotros podamos tener la cantidad de agua necesaria. ¿Ok? Ya nosotros podemos decirle agua a la institución, en el caso nuestro de Mérida, es Aguas de Mérida, mira, nosotros necesitamos esta cantidad de agua, porque yo no sé, dentro de unos 5, 10, 15 años, en ese terreno yo voy a construir un complejo habitacional. Pero en este momento no tengo los recursos, por ejemplo. Entonces, o las variables no me favorecen, las que establece la alcaldía. Entonces nosotros tenemos que decirle a ellos, nos tienen que dejar tanta cantidad de agua. ¿Ok? Luego entramos a la parte C, que dice las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a viviendas bifamiliares se determinarán de la siguiente manera. Acordémonos que son viviendas bifamiliares, son una misma vivienda, una misma estructura, pero que en la misma vivienda viven dos familias, ¿ok? Una puede vivir abajo en la parte baja y la otra puede vivir en la parte de arriba. Las áreas de estacionamiento son comunes, las áreas de acceso
a la vivienda son comunes, eh, eh, los patios pueden ser comunes, etcétera. Esto sucede mucho en urbanizaciones donde los hijos de las familias crecen y entonces muchas veces se hacen construcciones en la parte de arriba de las viviendas, ¿verdad? Y entonces la familia originalmente que vivía en la parte de abajo, el papá les construyó en la parte de arriba después que la hija se le casó o el hijo se le casó o la mamá, cualquiera de los dos, le construyó la parte de arriba de la vivienda, aprovechando un poco todos los sistemas de tuberías de aguas blancas, de aguas servidas, etcétera, siguiendo los mismos lineamientos que hay en la parte de abajo y construyen en la parte de arriba. Eso es una vivienda bifamiliar. Tenemos estos aparte. Dice, el segundo, para la unidad de vivienda ubicada en la planta baja o nivel del lote de la parcela. Se determinará en función del área del lote de la parcela o del lote donde la edificación vaya a ser construida o exista, de acuerdo con las dotaciones correspondientes a las edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares, seguidas en la parte de la tabla número 7. ¿Qué significa? La vivienda, la parte de abajo de la vivienda la vamos a calcular de acuerdo a la tabla 7. A pesar de que están en una misma vivienda, la norma nos pide que las tomemos de manera separada. Tenemos el área o el lote completo y en función de ese lote calculamos la dotación. Luego tenemos en la parte C2, para la unidad de vivienda ubicada en la parte superior, superior se aplicará la tabla correspondiente a la dotación de agua para edificaciones destinadas a viviendas multifamiliares, según en la parte B de este artículo. En la parte superior, o la vivienda que está ubicada en la parte superior, en la parte de arriba, nos tendríamos que venir a la tabla 8. Entonces ya determinaríamos la dotación de acuerdo al número de dormitorios que existan en la vivienda. ¿Ok? Después tenemos lo siguiente. Hay una nota importante. Dice, las edificaciones destinadas a viviendas pareadas o viviendas continuas serán consideradas como viviendas aisladas a los fines de la determinación de acuerdo a lo establecido en la parte A y C de este artículo. ¿Qué significa? Las viviendas pareadas están unidas por una sola pared, ¿ok? Pero son dos viviendas por separado. La norma nos establece que las tomemos, ¿verdad? Como una unidad de vivienda. Por lo tanto, podemos calcularla por la tabla número 7, determinando el área donde está construida la vivienda. ¿Ok? Podemos tomarla de esa manera. ¿Ok? Eso es muy importante. Luego pasaríamos al otro artículo de la norma, que es cuando nosotros estamos hablando de consumos destinados a uso público. ¿Ok? Entonces, para cuando nosotros estamos hablando de consumos destinados a usos públicos, ¿verdad? Estamos hablando del artículo 110. Y tenemos lo siguiente. Cuando tengamos centros asistenciales, ¿verdad? Tenemos con hospitalización 800 litros día por cama. Cuando nosotros estamos hablando de centros asistenciales con consulta externa, tenemos 500 litros día por consultorio. Y si nosotros estamos hablando de centros asistenciales con clínicas dentales, estamos hablando que hay un consumo de 1000 litros día por unidad dental. Ahora, si nosotros tenemos un centro asistencial